Es momento de hablar de futsal femenino, que nos ha dado una alegría enorme realmente en los últimos días. Y qué mejor que recibir a Nicolás Noriega, el entrenador del seleccionado argentino que nos acompaña aquí en Deportes Central. Nico, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y gracias por la alegría que nos han dado también a nosotros y a todo el futsal argentino. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, contentos porque las chicas lo pudieron lograr, que era un gran objetivo que teníamos, no te digo del año, sino de todo el proceso. Sabés que hablábamos la semana pasada, ¿no? Cuando repasábamos los partidos y ya cuando se clasificó a las semifinales y Paraguay era el primer rival, no al aire, sino en la reunión de producción, decíamos, ¿vamos a decir que ya tiene el objetivo clasificado? Me dijeron, no. Bueno, ¿qué es lo que sintieron, no? Porque precisamente más allá de lo que pasó en la final, en ese partido de semifinales contra Paraguay, Argentina logró la clasificación, pero tuvo que luchar por esa clasificación. Sí, nos tocó un grupo difícil. De antemano nosotros sabíamos que Uruguay venía muy fuerte, que se había reforzado muy bien. Sabíamos que Colombia con Brasil son selecciones que son ganadoras de Copa, que eso te da un plus, cuando ganás un torneo te sacás una mochila muy grande y Colombia, los únicos 2 torneos que no ganó Brasil, el año pasado en los sub-20 y un torneo en 2015 que Brasil no se presentó, lo había ganado Colombia. Entonces sabíamos que Colombia es un rival a respetar, Uruguay estaba muy fuerte y el primer objetivo que teníamos era salir primeros en el grupo para evitar a Brasil. En realidad en todas las Copas América, por el formato que se juega, siempre uno evita jugar con Brasil en semifinales. Claro. Porque la potencia. En el masculino nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, y más ahora que teníamos solamente 3 selecciones para clasificar. Claro. Si hubiese sido en el formato del masculino, que clasifican 4 al Mundial, después de haberle ganado a Uruguay ya estaríamos clasificadas. Y bueno, faltaba el pasito se logró con Uruguay, faltaba un paso más con Colombia, que por lo menos teníamos que empatar para terminar primeros en el grupo, que era el primer objetivo. Lo logramos también con Colombia y después queríamos ganarle a Paraguay. Teníamos otra chance más por el tercer puesto, claro, pero nosotros íntimamente sabíamos que si no nos tocaba con Paraguay, esas 24 horas que iban a restar para el último partido iban a ser interminables. Las chicas estaban dejando todo y nosotros también desde lo psicológico teníamos que pasar con Paraguay y bueno, la verdad que el segundo tiempo que hicieron las jugadoras fue impresionante y lo lograron. Vos sabés que mientras hablabas de este formato que tiene Conmebol en la mayoría de sus torneos, hace poquito fue la Copa América también de fútbol playa y le había tocado a los muchachos de la selección de fútbol playa, Brasil y Paraguay en el mismo grupo, algo muy complejo, muy complicado. Bueno, se dio así el sorteo, ¿no? Lamentablemente. Y entonces ellos decían al principio, para nosotros tenemos que arrancar jugando una final ya en el debut y la zona de grupos tiene que ser así. ¿Cómo hiciste vos, cómo hizo el cuerpo técnico para mentalizar también a las chicas, obviamente, de que había que jugar? Viste que está la frase hecha, todos son finales, pero bueno, vos sabés que a veces tenés cierto margen en la zona de grupos. ¿Cómo fue jugar una final en cada partido? Sí, como bien lo decís vos, nosotros sabíamos que eran 4 finales y era un torneo a 6 partidos. Si bien es el formato de Copa América, no deja de ser una eliminatoria. Claro. Con todo lo que ellos conlleva la parte psicológica. Repito, soy parte del cuerpo técnico de Diego en su momento, de Mati también en el masculino y sé muy bien lo que es una eliminatoria. Es muy difícil y muchas veces es hasta injusto. Argentina viene trabajando hace mucho tiempo, lo mismo que Brasil, lo mismo Paraguay. Somos 3 seleccionados que siempre tratamos de comunicarnos entre los cuerpos técnicos para hacer torneos, hacer amistosos. Y bueno, en este caso Paraguay se queda sin esa suerte, pero es injusto a veces este formato. Claro. Entonces nada, como decías vos, era trabajar el 16 de enero sabiendo que íbamos a tener que respetar a Chile, a Perú, a Uruguay, a Colombia, no relajarnos, porque también en algún momento cuentan la diferencia de gol. Claro. Por eso con Perú tratamos de que el partido lo jueguen los 40 minutos con la misma intensidad. Bien. Y eso te dio la posibilidad también que con Colombia el empate ya te alcanzaba para clasificar primeros. Entonces es clave eso, los 4 partidos a muerte. Y emocionalmente, con todo lo que significaba para la historia de este deporte, para Argentina y para el continente también, esa semifinal con Paraguay, ¿la jugaron con esa tensión, con esa presión? Sí, sobre todo nosotros. Yo creo que el más nervioso era yo. Y por eso estoy tan agradecido a las jugadoras, porque te repito, el segundo tiempo que hicieron perdiendo fue tremendo. Fue tremendo, así que nada, muy agradecidos. Se trabaja, sí, se trabaja mucho, pero a veces está en la jerarquía de las jugadoras también, porque uno puede trabajar mucho, pero después las emociones, vos pensás que es la primera eliminatoria que juegan las chicas.
en el futsal femenino hay un déficit muy grande. Va a haber un mundial, pero por ejemplo, está el mundial, pero no tenemos fecha FIFA todavía en Claro. futsal. Entonces, a vos hoy me preguntás ahora cómo va a ser la planificación y todavía no. Claro, Te puedo decir claro. muchas cosas que pienso, pero no son realidades porque no sé cuántas veces vamos a jugar. Y por otro lado, como te decía antes, es una eliminatoria, podés arrancar bien, podés arrancar mal, y entonces tenés que estar preparado para eso y la verdad que lo sacaron adelante. Con cada una de las chicas que tuvimos la posibilidad de hablar, bueno, al aire, fuera de micrófono, permanentemente decían y siguen diciendo de que esto no solamente es un triunfo de ellas, sino también de todo el futsal femenino argentino. ¿Lo sentiste así en el vestuario también? Que ellas no solamente se lo debían a ellas, sino también a las que hicieron el camino antes. Sí, las que jugadoras, mucha gente que luchó, también mismo la competencia que nosotros tratamos hace unos años de lograr entre ellas, que compitan por esos famosos 14 lugares Claro. de las listas finales, porque claramente para llegar bien tenés que competir, tenés que tener una compañera que quiera tu Claro, lugar, y claro. es una competencia muy sana la que hacen las chicas, estamos muy orgullosos en ese sentido de ellas. Como te decía antes, es un deporte que es amateur, hicieron mucho esfuerzo, cambiamos el horario, como empezamos a entrenar el 16 de enero, por la tarde iba a ser muchísimo calor en muchos días, entonces dijimos vamos a entrenar por la mañana, así muchas de ellas después pueden descansar bien, alimentarse bien, tuvimos esa posibilidad y hubo chicas que renunciaron a su trabajo, Okay. que se iban corriendo del entrenamiento a sus trabajos y algunas de esas chicas no tuvieron la posibilidad de estar en la lista final, pero bueno. Sé que ellas sienten que son parte del proceso. Nosotros como cuerpo técnico lo sentimos así. Y digamos, el agradecimiento no es solamente con las 14, como decías vos, es con todas las chicas, Claro. porque la verdad que se rompieron el alma para estar. ¿Y cómo haces para manejar, ¿no? Como líder y tal vez romantizando un poco el amateurismo? Porque muchas veces es lo que salva a los Sí, sí. deportes y a los deportistas y a las deportistas y los hace llevar a ir por más, ¿no? Pero cuando vos como entrenador viene una jugadora y te dice, bueno, voy a renunciar a mi trabajo para dedicarme más y para hacer el entrenamiento o tener el entrenamiento de una deportista de élite. A vos como entrenador y como ser humano, ¿qué te pasa? A mí me llena mucho de todos lados. Y es un poco lo que tratamos desde el primer día que estamos, y en los últimos años se intensificó mucho, que el sentido de pertenencia. Muchas Claro. veces en años anteriores, cuando nosotros comenzamos este proceso, la selección femenina de futsal no entrenaba en el predio de Seiza muchas veces. Para nosotros eso era fundamental. Fue el primer y único pedido que le hicimos a los dirigentes en la primera reunión cuando nos ofrecieron el cargo. Queremos entrenar en el predio. Como hacíamos con el masculino, queremos que las chicas también entrenen en el predio. Y eso después se va a ir llevando solo. Y nada, que renuncien a su trabajo, por un lado me da mucha emoción, mucho agradecimiento. Y nada, trato de siempre de marcarlo como un ejemplo. Porque no fue una sola jugadora, fueron varias y nada, es el camino que tenemos que seguir. Digamos, no es lo ideal, Claro. no es lo ideal, pero es la realidad también, desgraciadamente. Y Nico, por ejemplo, en ese momento, porque también, viste, es como esa responsabilidad de decir, che, mirá, o sea, gracias por lo que estás haciendo, pero sabés que también tengo que ser objetivo en ese momento, porque eso también es un trabajo del entrenador. Sí, lo que pasa es que ya nos conocemos. Ok, Tanto las jugadoras como el cuerpo Ya técnico saben. saben que después es una cuestión deportiva. Bien. No es que porque pasa eso yo tomo diferentes No te decisiones. condiciona. No. Y te puedo dar un montón de ejemplos de jugadoras que lucharon mucho para que hoy Argentina tenga Julia Dupuy, que seguramente la conocen. Sí, claro. Juli es una de las jugadoras del mundo que más luchó porque Sí, se no solo haga- Argentina, del mundo. porque Sí. se haga el mundial. De hecho, ella y el hermano son los que realizaron el video famoso que presionó mucho a la FIFA. Y Julia es una de las jugadoras que yo tengo del año 2017. Jugó la Copa América Sub-20 en el 2018. Silvinaba, Julia, Ali Jiménez, Vicky Vélez. Muchos me cargan que me dicen que son mis hijas. No es que son mis hijas, pero las quiero muchísimo. Y me dolió que Julia no tenga la chance de jugar esta Copa América por una decisión deportiva. Claro. Pero bueno, ahí no puedo mezclar, me duele, se lo dije a ella, pero bueno, es parte de la parte fea del trabajo nuestro, ¿no? Claro. ¿Y qué seleccionado argentino vamos a tener en el Mundial, no? Porque después de todo lo que generó el equipo de Justosi y de Lukuix, obviamente el fanatismo creció muchísimo y las expectativas también y las presiones.
¿Cómo hacemos para separarlo y qué Argentina vamos a ver? No, va a competir como compite siempre en todas las competencias, como le compite a Brasil, que en el futsal femenino es la mejor selección del mundo. Sí. Va a ir a competir, va a ir a ganar, como hizo siempre. Y yo creo que a partir de estas situaciones que se dan, que ya nos sacamos las fases incómodas, pero bueno, va a llegar y no dudo que de acá a muchos años cada vez Argentina va a jugar mejor. Yo las cargo a las chicas, le digo, la voy a estar mirando de la tribuna porque cada vez estoy más viejo, pero sé que vamos camino a eso. Lo dijimos ayer cuando repasamos el partido de que Argentina, más allá del resultado Claro, final, la actuación que había hecho Trini de Andrea y todas las jugadoras, ¿no? Se vio mucho más allá del resultado y también ese es el precio que hay que pagar por Pero enfrentar claro. a las mejores. Y vos la nombraste recién, Trini en el puesto de ella es un puesto muy importante en nuestro deporte. Jugó la Copa y yo hacía 5 o 6 años o un poquito más que había sido convocado una vez, después no la había convocado más. El año pasado ya decidí que iba a estar en la parte de la eliminatoria y lo hizo de maravillas. Entonces por eso yo estoy tan agradecido a ellas que tomaron, no es fácil jugar una eliminatoria No. sin haber jugado 5 años en la selección. Tomé ese riesgo y salió bien por ella, no por Sí. mí, claramente. Viste como dice uno con los brasileños, con las brasileñas, no deje que agarren confianza porque sabes cómo son. Y además hay algo lógico, digo, cuando te metieron el primer gol tenés que salir un poquito y a veces generan los espacios. Más allá del partido con Brasil, ¿no? ¿Qué evaluación haces de lo estratégico, de lo táctico, de la evolución que han tenido las chicas también en ese sentido en los últimos años? Sí, para mí evolucionaron mucho, pero no solamente la selección, la liga está mucho mejor. Claro. La liga creció mucho. Vos fíjate que Racing el año pasado, ya las jugadoras que vienen de juveniles son todas jugadoras de futsal. Y ahora, ¿qué va a pasar cuando esta generación, ¿no?, de jugadoras de Brasil, que aparentemente no tienen recambio, se tengan que retirar? ¿Ahí crees que Argentina, y con toda esa camada de juveniles, va a poder asomar un poquito? Sí, a ver, no es que no tienen recambio. Tienen mucho recambio porque es Y una, son Pasa mucha que la tienen un es calidad. un nivel. país que tiene mucha cantidad. Claro, tiene un Pero nivel Mucha sí muy- calidad. no dudo, Silvi Nava, una de las mejores jugadoras que tuvimos en este torneo y Sí. que tenemos en la Argentina, tiene 24 años. Claro. Es la edad justa cuando Silvi tiene que explotar, pero Silvi jugó 4 Copas América también. Ujú. Si vos me preguntas a mí, ¿es lo ideal? Y no es lo ideal, pero es lo que teníamos que hacer porque en ese puesto no había una jugadora mejor que Silvi, para mi gusto, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces Silvi de acá a 6 años más cada vez va a jugar mejor. Y yo creo que es la edad que tienen las jugadoras de Brasil. Entonces hay edades, son procesos, y yo creo que Argentina sí a futuro le va a ganar muchas veces a Brasil. Muy bien. ¿Título? ¿Título? Sí, total. Y hablando de títulos, porque leí por ahí también que habías comentado, bueno, tenés muchísima experiencia también con el masculino, ¿no? Nombrás a Diego, a Matías también, que le mandamos un abrazo grande como siempre, amigos de la casa. En ese sentido, te escuché por ahí decir que de acá a un par de años Argentina va a pelear mano a mano con Brasil y que va a ser una potencia como también en el masculino. ¿Por qué afirmás eso y cómo lo ves desde adentro? Sí, por lo que hablábamos recién, por los procesos, porque los clubes están trabajando muy bien, porque ya hay una 6ª división en el futsal desde hace 2 años, Bien. eso es clave. Nosotros hace más de 20 años que Argentina en futsal masculino tiene de 8ª a 1ª, te da mucho caudal de jugadores. Claro. Y ahora va a pasar con las jugadoras. Entonces, por eso, porque están compitiendo de juveniles, en el masculino, por ejemplo, en el último mundial, creo que el 80%, no me acuerdo exacto, pero el 80% de los jugadores habían tenido proceso con juveniles, de sub-17 Bien. y sub-20. Y ahora nosotros en esta Copa América tuvimos 5 o 6 jugadoras en el plantel de las 14, más otras 5 o 6 jugadoras que se quedaron en la puerta de viajar, que ya vienen con procesos nuestros en juveniles. Yo creo que ahí está la clave. Sentido de pertenencia, trabajar con la selección, ponerse muchas veces la camiseta de la selección, que no es menor cosa, es clave. Por eso yo valoro tanto lo que hicieron en esta Copa las chicas. Jugar una eliminatoria sin tantos partidos, para muchas fue muy importante. Y vos sos un hombre del futsal y cuando te llegó la propuesta de dirigir la selección femenina no tenías experiencia en seleccionados femeninos. ¿Cómo lo sentiste y cómo fue la opinión general del ambiente del futsal a que vos llegaras a la selección? Mirá, no tenía experiencia en futsal femenino, no en selección, en futsal. Yo siempre Claro. fui entrenador de futsal masculino y era parte del cuerpo técnico de Diego del 2016, entrenando a los arqueros del masculino. Los dirigentes me acercaron la propuesta, al principio siempre lo cuento, cuando me lo dijeron, estamos pensando en alguien de masculino. Pensé que me estaban consultando por ser parte del cuerpo técnico, me acuerdo que le nombré 2 o 3 entrenadores.
me dijeron, no, estamos pensando en vos. Me sorprendió mucho. Me tomé un tiempo en decir que sí, porque la verdad, como bien decís vos, yo sabía que, siempre cuento, que yo en el masculino nunca tuve enemigos y cuando pasé a dirigir futsal femenino empecé a tener muchos enemigos. Pero bueno, son las reglas del juego. Ahora me estoy acostumbrando, los primeros años la verdad que me costaba mucho porque no estaba, no es que no estaba de acuerdo, lo aceptaba la crítica, pero para mí el futsal es lo mismo, o Claro. masculino o femenino, simplemente te tenés que adaptar, tenés que ser respetuoso con las jugadoras, con los jugadores. Traté de lograr eso, soy incapaz de hacerle un mal a nuestra disciplina porque de los 9 años que la practico. Entonces nada, me tuve que acostumbrar a las críticas, las entendí en algún momento, no las compartí, pero bueno, esas son las reglas del juego. ¿Qué tipo de críticas? ¿Te pueden criticar si tu equipo jugó bien, jugó mal, si tuvo... No, malas- Claro, desde lo la futbolístico. crítica claramente es porque yo no venía como dicen, Claro. del palo del futsal Del femenino. femenino. Pero bueno, está bien, digamos, lo tengo que aceptar. Quizás de la gente que no me conoce o no me conocía, no me molestaba. Claro, Sí me molestaba de algunas personas que me conocían del futsal masculino y que ellos también habían sido entrenadores del futsal masculino y en ese momento le tocaba estar dirigiendo futsal femenino. Entonces, Bueno. nada, y hay que adaptarse, hay que saber que, como también me gusta que muchas entrenadoras estén en el futsal masculino, digamos, es el mismo Claro. deporte, simplemente es adaptarse a algunas cosas que son diferentes, pero más que nada las personalidades, me parece. bueno. ¿Y Un pudiste- saludo, ¿no? No. Eso iba a decir, Me lo ¿no? preguntó, pero No, es- es que el pero resultado sí, y el obvio. proceso, Claro. sobre todo, ¿no? El proceso, respetarlo, esta claro. línea que decías, sí, ¿no? igual Que- los resultados, yo soy muy de pensar que, yo siempre cuento algo de los procesos de Diego, ¿no? Diego, que es lo máximo con Mati para nosotros a nivel técnico del futsal masculino. En el 2016, con Ucrania ganamos con una sexta falta, faltando muy poco. Y el trabajo de Diego era el mismo. Claro. Y con Mati en Lituania fuimos a los penales en cuarto de final con Rusia y si Lucas o Nico no atajan esos penales, quedamos eliminados en cuarto. ¿Y qué vamos a discutir a Diego? Claro. Vamos a discutir a Mati. No. Después la pelota entra o no. Lo que yo creo que hay que tratar es si uno es honesto en el trabajo que hace, nada más. Ahí Total. hay que fijarse. me Y parece a mí. acompañar el proceso, ¿no? También, y esta mancomunión que hablaba recién Dani, que vos lo mencionás permanentemente con el seleccionado masculino, que da como una sensación de seleccionado, dividido en dos ramas, pero esta mancomunión es muy importante para el crecimiento del futsal en general y del femenino en particular. Sí, creo que cuando los dirigentes me acercaron a la propuesta, la idea era un poco eso. Trabajar de la misma manera, trabajar con los mismos médicos, los mismos kinesiólogos, mismos administrativos, con la misma gente, cambiando algo en los cuerpos técnicos, pero la realidad es que es un grupo de trabajo, claramente. Bueno, yo sé que obviamente hay un montón de cuestiones y vamos justamente después voy a ir a eso, que tal vez hay que mejorar, como en el caso, por ejemplo, de la fecha FIFA que decías recién, el calendario, tener mayor competencia y demás. Pero digo, hay momentos particulares y romantizando un poquito, como dijo Laura en algún momento, ¿qué te pasa a vos cuando ves alguna chica o algún muchacho también cuando estabas con los varones, el momento de entrar a AFA, de entrar al predio, de ponerse la ropa, una pechera, de entrar al vestuario, de cambiarse ahí? ¿Qué ves en los ojos de esos pibes, esas pibas? Es algo impresionante, nos pasa mucho en juveniles, nos pasa en el masculino, nos pasa mucho también con las chicas, pero también les pasa a los mayores cuando vienen, ya muchos de ellos campeones del mundo, con 3 finales del mundo jugadas en el masculino, y entran y se mueren por estar ahí. Se mueren por estar ahí, y las chicas lo mismo, las chicas que recién hablábamos que renunciaron a sus trabajos, se tenían que ir corriendo a su trabajo, lo hacen con una felicidad terrible, y la verdad que es un lugar mágico, que entras ahí y te olvidas de todos los problemas, es como que tiene hay algo ahí que se respira, que es único y es muy real. Por eso a nosotros nos gusta mucho cuando los entrenadores vienen a ver los entrenamientos, hacemos partidos amistosos con diferentes clubes para que vengan a ver el lugar donde entrenan todas las chicas y los chicos. Y los otros clubes, ¿no? Porque ustedes mal que mal se van acostumbrando, pero los otros países, los chicos o los clubes que van por primera vez, ¿también sienten esa magia? ¿Se hipnotizan por el lugar? Sí, mira, nos pasó algo, hicimos varios partidos amistosos con clubes de masculino y de femenino Sí. en la preparación, y siempre lo invitábamos a que vengan al predio, pero justo un día sábado, que ya estaba la selección mayor de Messi y de la selección mayor, el sábado no se podía entrenar, porque ya había mucha seguridad, entonces no se podía, y nos tocaba el último amistoso con River.
Y nada, le tuve que mandar un mensaje al técnico de River, que la verdad que un fenómeno, siempre le fuimos cambiando los días y siempre sí, yo quiero ir, porque también los clubes Claro. tuvimos su pretemporada, pues fue justo en la etapa de pretemporada. Y le digo, Gonza, me vas a querer matar, pero no podemos jugar en el predio. Lo hicimos igual, lo hicimos en Racing. Pero bueno, nos faltó eso, que las chicas de River vengan, porque tiene algo especial. Se Claro. mueren por venir al predio y eso está buenísimo. Bueno, y con respecto a lo que decíamos recién hace un ratito, el calendario, lo que falta, se ha conseguido un objetivo muy, muy importante. ¿Qué crees que de acá en adelante faltaría, ¿no? Para el futsal femenino en general, no solamente de aquí de Argentina, como para darle mayor competencia? Sí, un interés real de las federaciones. Por ejemplo, que el Mundial lo hagan no porque las jugadoras lo Claro. presionaron. Digamos, que haya una fecha FIFA, que no se peguen los torneos. Ahora, seguramente ustedes lo saben, se pegó la Copa Libertadores Sí. con el Mundial. Me parece una locura, no está bueno, porque ahí pones en el compromiso a las jugadoras que quizás tengan que elegir dónde ir, porque Claro. encima el Mundial es lejos y la Copa Libertadores es en Paraguay, entonces hay mucha distancia. Esas cosas, que por ejemplo en el masculino tenemos Liga Sudamericana, como hay también en fútbol Claro. playa, en femenino no lo tenemos. Y es donde son los deportes que hay que desarrollar. Sí, la al evolución. al futsal femenino, exactamente. Al futsal femenino le daría muy bien que haya una sub-20, una mayor o una sub-17 también, que Claro. no teníamos todavía. Yo creo que ahí está la clave para seguir creciendo. Competencia. Mucha competencia, es clave. Es lo que más pedimos. Es lo que más pedimos. Nico, gracias por haber venido. ¿Son conscientes que van a estar en la Copa del Mundo, van a estar en el Mundial representando Sí. a Argentina? ¿Conocés Filipinas? No. No conozco y sí, no sé si somos conscientes, pero yo lo dije en alguna nota que me hicieron, tenía mucho miedo que algunas jugadoras no tengan Claro. esa posibilidad. Entonces pensé en ellas todo el tiempo, porque sé que las más chicas van a tener muchas posibilidades, Claro. pero no quería que esas jugadoras se queden sin jugar su mundial, que se lo merecen mucho. Y antes de que estuviera Filipinas mencionado, ¿fue real de que Chiqui Tapia quería pedir la sede para Argentina? ¿Te hubiera gustado No, eso? Sí, no hubiese sufrido tanto, ¿no? La verdad. Pero no sé si fue real, pero sé que algunas jugadoras ahí lo pidieron, pero bueno, eso ya es una cuestión más de los dirigentes, no sé, pero hubiese estado lindo también, pero no dudo que en cualquier momento la pida y se haga en Argentina y va a estar buenísimo. Qué Muy lindo bien, sería. ojalá que así Más sea. como es el público acá, ¿viste? Es una Claro. locura. Bueno, eso también, la gente que hubo hace 2 años en Argentino Junior no se vio ahora en Brasil, fue impresionante. No, tremendo. Eso habla del crecimiento. Bueno, Sí. por eso acá siempre, bueno, hablamos de todas las selecciones nacionales y todos los entrenadores y los jugadores y jugadoras dicen lo mismo. El público argentino tiene algo y el jugador o jugadora argentina también tiene algo, que es ese amor por la camiseta que vos nombrás recién. Bueno, gracias, Nico. Bueno, gracias por la invitación y por estar siempre con las jugadoras. Gracias. Muchas gracias. Gracias.